Buenas tardes, caballeros. Bendiciones para todos. En la sesión del día de hoy vamos a hablar precisamente del sistema de encendido del motor diésel, pero para ello hay una comparación que debemos hacer para comprenderlo, porque a veces caemos en una trampa. El sistema de encendido de un motor diésel es muy diferente a un sistema de encendido de un motor a gasolina, razón por la cual tenemos que explicar esto. Y ahí viene la confusión para ciertas personas. Compréndase algo, el motor diésel, tanto el motor diésel como el motor a gasolina, encienden en el ciclo precisamente de compresión. ¿Cómo así? Se comprimen los gases en la carrera de compresión, gases con aire ahí en la gasolina, gas de combustible de gasolina. Acá en el motor diésel se comprime aire solo, se calienta el aire y se le inyecta un combustible. Allá se le adiciona una chispa. ¿Ok? Aquí al aire caliente se le agrega un combustible y se combustiona y enciende el motor diésel. Entonces yo la pregunta que hago, ¿para qué sirve la batería? Quiero que me responda alguien inteligentemente. Ojo a la pregunta. El motor diésel, él enciende precisamente tú comprimiendo el aire, ¿verdad? Y le adicionas un combustible. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿para qué la batería? Pues eso no funciona como acumulador. Perfecto, perfecto. Esa es la respuesta. En ese momento ahí la batería es un acumulador sencillamente de electricidad. Y lo único que hace la batería es darle corriente a un alternador o un desalternador. ¿Qué hace ese alternador? Perdón, el alternador le entrega a la batería la corriente que él genera, porque él es un generador de corriente. Y esa batería le entrega la corriente a un motor de arranque que va a matar esa estática que tiene el motor. El motor está estático y tú lo vas a impulsar. Tienes 5 segundos para impulsarlo. ¿Cómo así? El motor de arranque entra solamente 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5 y fuera y sale. Si arrancó el motor, arrancó. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el motor diésel hizo compresión, comprimió aire e inyectó el combustible y se produjo la compresión. Empezó a arrancar el motor inmediatamente y sigue su ciclo. Ya el motor de arranque ya no está trabajando. Eso es lo que yo quiero que comprendan de salida, ¿ok? Porque lo que vamos a explicar ahora es muy diferente a lo que ustedes han escuchado por ahí. Entonces lo que quiero es que estemos claritos todos, ¿ok? Entonces para que ustedes estén claros en ese sistema del sistema de encendido, porque es que nosotros a veces nos confundimos al ver los daños. ¿Cuál es acabamos de hablar de la parte principal, que es un acumulador, que es la batería. Veamos en sí cómo es la batería internamente, cómo trabaja y cuál es el mantenimiento que nosotros le vamos a hacer. Vamos a compartir pantalla inmediatamente y arrancamos enseguida la presentación, ¿no? De una vez y ahí la tenemos. Me avisan si no sale la presentación. ¿Cómo está ahora mismo? Tienen en este momento un video que dice: estos son los proyectos y experimentos para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. Necesito meter. Sí, claro, profesor. Ok, excelente. Vamos a meter al compañero. Estamos grabando enseguida, directo enseguida, y no vamos a estar gastando tiempo. Vamos a ir de una, porque es que el tema completo. ¿Okay? El tema lo voy a dar completo en esta sesión y en la que viene más arriba. Porque no quiero que quede este tema por la mitad, ¿no? Voy a hablar de todos los componentes del sistema, ¿ok? Bueno, va. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de qué es una batería de plomo ácido y cómo funciona. Antes de entrar en la exposición, os tengo que decir que si vamos a manipular baterías, como yo en este vídeo,
tenéis que tomar algunas precauciones, ya que las baterías llevan como electrolito una disolución de agua y ácido sulfúrico, y este es un ácido muy peligroso que si nos salpica en las manos o en la cara tenemos que lavarnos inmediatamente con agua y después acudir al centro de salud más cercano. Por lo tanto, vamos a proteger nuestros ojos con unas gafas y también vamos a proteger nuestras manos con unos guantes. Nos colocamos los guantes y comenzamos. Bien, vamos a empezar diciendo que la primera batería de plomo ácido fue inventada en 1859 por Gaston Planté. Fue la primera batería recargable que se destinó a uso comercial, a un uso industrial. ¿Qué es una batería? Una batería es un acumulador de energía. Lo que hace es que acumula energía eléctrica mediante reacciones químicas, en unas reacciones que se denominan electroquímicas, reacciones redos. Redos viene de reducción, oxidación. Son reacciones químicas que vamos a ver posteriormente, en la cual ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. hay un intercambio de electrones. Esos electrones al final acaban fluyendo por los terminales de la batería y constituyen la corriente eléctrica que nosotros tomamos de la batería. La característica fundamental de las baterías es que esas reacciones electrónicas, reacciones redos, como os he dicho, son reversibles. Es decir, funcionan en un sentido para la descarga de la batería y nos entregan energía, y también funcionan en el sentido inverso. Es decir, que si nosotros aplicamos energía eléctrica en los terminales de la batería, la reacción transcurre en el sentido inverso y la batería acumula esa energía eléctrica en forma de energía química. Bien, la característica más importante que define una batería es su capacidad en amperios hora. En este caso, aquí lo tenemos indicado, es una batería con una capacidad de 70 amperios hora. La capacidad, dicha de otra manera, es la cantidad de energía que puede cedernos esta batería. Y en este caso también nos indica aquí un tiempo, que son 20 horas. Es decir, que esta energía lo podemos obtener durante 20 horas, porque no es lo mismo descargar la batería totalmente en 1 hora que hacerlo de una forma más lenta durante, por ejemplo, 24 horas. La cantidad de energía que vamos a poder extraer de la batería es diferente, y esto lo tendremos que tener en cuenta. Primero vamos a fijarnos en los componentes exteriores de que consta la batería y luego vamos a profundizar en las partes interiores. Lo que vemos es una carcasa, generalmente es polipropileno. En algunas baterías esta carcasa es completamente opaca, como estáis viendo, y en otras es translúcida, y al ser translúcida nos va a permitir ver el nivel del electrolito en la batería. Bien, pues esta carcasa alberga todos los elementos de la batería. Aquí tenemos los terminales, este es el positivo y este es el negativo. En esta batería vienen identificados como más y como menos. Si os fijáis, tienen diferente diámetro, este es más pequeño que este. Eso depende del fabricante. Y luego tenemos aquí una serie de tapones para poder acceder al electrolito interior. Tenemos concretamente 6 tapones, ahora vamos a ver por qué tenemos 6 tapones, que corresponden con 6 vasos independientes que hay en el interior de la batería. ¿El señor Freddy Ferrer no ha podido entrar o ya está dentro? Porque me está solicitando que lo ingrese, pero no he podido. Vamos a introducirlo aquí, Freddy Ferrer, para ver si aparece aquí. Dame tu correo. Vamos a ingresarlo por medio del correo, ¿ok? Porque él está intentando y no ha podido. Entonces me estaba diciendo, profe, ayúdeme. Y digo, bueno, no hay problema, vamos a ayudar, ¿ok? Vamos a esperar para ver, él ya está escribiendo ahí. Inmediatamente lo meto. Bueno,
se pudieron dar cuenta que tenemos seis vasitos, ¿verdad? La batería tiene 6 vasitos y tiene dos elementos que son uno más grande que el otro, que son los conectores, ¿ok? Sus conectores hay uno más grande que el otro porque el positivo es más grande que el negativo. Entonces, ya tengo cómo yo identificar cuál es el positivo de la batería y cómo es el negativo. El más grande es el positivo, el más pequeño es el negativo, en este momento en diámetro, ¿ok? Bueno, vamos a continuar porque Freddy no me da la visión de acá del... Bueno, mire, ya apareció. Ahí no está. No, este es Álvaro, no es Freddy. Bueno, vamos a meter a Freddy acá de este lado. Vamos a meter a Freddy Freiler, Relier 25 @gmail. Aquí está. Ok, listo. Enviar correo. Tienes que conectar Met. Si no tienes Met conectado o lo tienes instalado, no puedes entrar. Ya te le envié el correo. Entra por el correo. Yo acá te espero la recepción. Bueno, muchachos, resulta en este momento vamos a seguir viendo la sesión. Álvaro ya entró, ahora va a entrar Freddy inmediatamente. Observemos que hay un tope o hay un conector más grande que el otro. Mírenlo. Este conector que es más grande es el positivo, y el más pequeño es el negativo. En pocas palabras, yo no necesito que me marquen la batería. Simplemente observando cuál es el conector más grande, inmediatamente yo puedo detectar que ese es el conector positivo. ¿Ok? Entonces, ya tengo eso tranquilo, lo tengo muy claro y no hay problema, ¿verdad? Bueno, tengo una mala noticia. Resulta que salieron unas baterías, eso hace años, hubo un error de producción que salió de las tapas en que vinieron los topes marcados contrarios. Esa batería tuvieron un nombre especial y se les marcó con ESC. Entonces, ¿qué pasó? Que esas baterías las apartaron. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Eso aparece en los camiones, precisamente, con la polaridad invertida. Entonces, lógicamente que ya viene ya demarcado positivo y negativo. Ya usted no va a tener ningún problema. ¿Ok? Donde el positivo no va a estar del lado derecho y el negativo del lado izquierdo, no. Vienen invertidos. Pero eso ya usted lo sabe. ¿Ok? Ojo, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 topes. Cada, cada, cada caja de esta tiene seis grupos de placas introducidas aquí. Y son 6 topecitos que hay. O sea, un tope para cada celda. Esto es una celda, lo que hay aquí adentro internamente. Hay 6 celdas. En cada celda yo tengo un grupo de placas. Ese grupo de placas hay una placa positiva, una negativa, una positiva, una negativa. O sea, hay un grupo de placas positivas y un grupo de placas negativas que se unen. Ahora lo vamos a ver en el próximo video. Ahí lo muestran muy claramente. Esa parte no te la va a explicar este muchacho. Dudo yo que te la explique. ¿Por qué te la estoy explicando yo? Porque precisamente la persona que está aquí en Carlos Tejeda, fui supervisor en Wheeler y trabajé de batería. Entonces yo conozco las baterías desarmadas y armadas, sé cuál es el mantenimiento, cuáles son los trucos de las baterías, todo eso. Entonces por eso me tomo el atrevimiento de hablar de eso y parar ese video. Este muchacho no sabe entrar. Entra a Met, por favor, dale clic a Met, al link de Met. Ya de entrada yo te jalo acá. Esto es lo que tienes que hacer sencillamente. Entrar a la reunión. Es que unirme a la reunión y nada, no se puede. No entiendo. Aquí no hay más de 250 personas. No la hay.
No entiendo por qué no puede entrar. Es raro. Yo te la grabo y te la entrego, tranquilo. Sí, la única solución que le tengo es esa, porque no puedo parar por él. Bueno, sigamos, muchachos. Internamente nos están explicando de que la batería tiene ácidos, en este momento aquí, tiene agua desionizada. Ojo a eso, agua desionizada, ¿ok? Bueno, vamos a seguir viendo la explicación del señor y después entro yo en juego. Ya veo que él tiene todo preparado, tiene el multímetro. Quiere decir que va a explicar lo que voy a explicar yo ahora acá. ¿De dónde salen los 12 voltios, 12.6 voltios? ¿Y de dónde salen los 2 voltios, 2.5 voltios de cada vaso? Para usted verificar si la batería está en buenas condiciones o está en malas condiciones. También tenemos aquí unos asas o elementos de transporte para poder mover la batería cómodamente. Y por último, vemos que en los laterales, aquí y aquí, en este caso no se ve, pero es exactamente igual, tiene un pequeño tapón rojo que podemos retirarlo y tiene una abertura hacia el interior de la batería. ¿Para qué es este tapón? Este tapón es una medida de seguridad, ya que cuando nosotros cargamos y descargamos la batería se producen unos gases en el interior. Si esos gases se acumulan excesivamente y aumenta mucho la presión en el interior de la batería, puede explotar violentamente y esparramar el ácido que lleva en su interior. Por lo tanto, el fabricante ha dotado aquí de un elemento de seguridad, que es este tapón, y en el caso de que se produzca una sobrepresión, este tapón saltaría y por aquí saldrían los gases, liberando esa presión que tendríamos en el interior. Luego, todas las baterías suelen incluir una etiqueta con las características, con normas de seguridad, al trabajar con las baterías, su código de barras, su número de identificación, etc. Una vez que hemos visto de qué elementos consta exteriormente la batería, vamos a pasar al interior. Vamos a imaginar que pudiéramos quitar la tapa superior de la batería y podríamos ver lo que estáis viendo en la imagen. ¿Vale? La batería en el interior está dividido en 6 vasos independientes. En la imagen lo podéis ver más claramente. Y cada vaso está comunicado con un pequeño tapón. Con estos tapones que veis que tengo yo abiertos aquí en la batería. Esos vasos son pequeñas baterías que luego se conectan en serie, uno detrás de otro, y nos dan en total 12 voltios, pero cada vaso tiene aproximadamente 2 voltios. Por lo tanto, 2 que nos da el primero, más 2 que nos da el segundo, son 4 voltios. Más 2 que nos da el tercero son 6, y si vamos sumando, 8, 10, 12 voltios al total. Ahora lo vamos a ver con el multímetro, cómo se conectan estos vasos en serie. Y dentro de cada vaso lo que tenemos es un paquete de láminas con una composición química diferente. Tenemos una lámina de plomo y otra lámina de dióxido de plomo, ¿vale? Y estas se van repitiendo en el paquete, de manera que se van alternando. Una lámina de óxido de plomo, lámina de plomo, óxido de plomo, plomo, etc. Ese paquete de láminas lo conectamos eléctricamente con unos contactos y lo introducimos en el vaso. Y por último, lo que nos falta en el vaso es un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Es una disolución que nos permite conducir la corriente eléctrica. Y en este caso, ese electrolito es una disolución de agua y ácido sulfúrico. Agua aproximadamente al 60% y ácido sulfúrico al 40%. Depende del fabricante la relación entre el ácido y el agua. Entre estos elementos que hemos visto, es decir, el óxido de plomo, el ácido sulfúrico y el agua, tienen lugar las reacciones electroquímicas. A modo de resumen, para no entrar de lleno en el campo de la química, os diré que durante el proceso de carga, el sulfato de plomo, que está en la disolución, tenemos en la disolución ácido sulfúrico, por lo tanto tenemos sales que son sulfatos, y tenemos en las láminas plomo. Por lo tanto, en la disolución tendremos sulfato de plomo. Cuando nosotros aplicamos energía en la batería, este sulfato de plomo lo que hace es capta electrones y pasa a plomo metal en la lámina. Mientras que el proceso de descarga es todo lo contrario. Durante el proceso de descarga, el plomo que está en la lámina se disuelve en la disolución de ácido sulfúrico, por lo tanto se forma sulfato de plomo, y al mismo tiempo que se disuelve, libera electrones. Y esos electrones son los que forman la corriente eléctrica que luego nosotros tomamos aquí de los bones.
Os dejo una imagen con las reacciones para que lo veáis más claramente. Si queréis profundizar en el tema, hay mucha información. Y por último, tengo que deciros que ese sulfato de plomo que tenemos en la batería, en el electrolito, es el responsable de que muchas baterías dejen de funcionar con el tiempo. Con el tiempo, si la batería no se carga, también tiene un proceso de autodescarga, ella sola. Que ese proceso de autodescarga también se ve favorecido con el frío. Por eso muchos coches en invierno no nos arrancan. Bueno, quieto. Vamos a discutir lo que el señor está diciendo. Resulta que el señor nos está diciendo clarito que nosotros tenemos una batería que trabaja como un generador interno de corriente, pero también es un acumulador de corriente. O sea, que él genera su propia corriente inversa de negativo a positivo y recibe de positivo a negativo. Esa es la explicación que estamos escuchando, ¿ok? O sea que el alternador, que es el que genera la corriente, la envía de positivo a negativo. Y la misma batería, internamente, por el proceso químico, electroquímico que tiene ella genera una energía que va de negativo a positivo. Y esa energía se mantiene, por eso es que ella se mantiene cargada, ¿ok? Porque si usted apaga el vehículo y ella no hiciera esa reacción, esa batería se descargara, quedaría el vehículo muerto en ese momento, ¿verdad? Bueno, mira que yo te estoy poniendo de bandeja de plata todo para que tú me entiendas lo que viene ahora. Resulta que esta batería tiene un voltaje determinado, ella genera, ella acumula un determinado número de voltios. Tú vas a verificar si lo está haciendo o no lo está haciendo. Si lo está haciendo por debajo de 12, eso no sirve para el vehículo. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que el vehículo no te va a arrancar. No va a ser lo suficiente para generar la suficiente corriente y arrancar el motor de arranque. Ojo, estoy hablando de motor diésel, no de motor a gasolina, para que no te vayas a confundir. ¿Por qué? Es que te confunde después con el motor a gasolina. Para los nuevos que acaban de entrar, les comento que el motor diésel es un motor que enciende precisamente por compresión de aire y una inyección de combustible. Entonces, yo no necesito, sino que haya un motor de arranque que me mate la inercia que tiene ese motor para que pueda arrancar. De esta forma, obtengo yo un motor encendido por compresión de aire e inyección de combustible diésel. En el motor a gasolina no. En el motor a gasolina, tú comprimes una mezcla estequiométrica de aire con combustible y les adicionas una chispa y combustión. Es muy diferente, ¿verdad? El uno con una chispa y el otro sin chispa. Entonces, ya yo en este momento puedo obtener de que la diferencia es esa, en este momento, ¿ok? Entonces, yo tengo una diferencia entre el motor a gasolina y el motor diésel precisamente en el modo de encendido. El uno enciende con una chispa y el otro con compresión de aire caliente más una inyección de combustible. Bueno, mire todo el procedimiento que va a hacer él ahora, para que me entienda lo que viene, para que me entienda el por qué no enciende un motor en la mañana. Bien, cuando precipita ese sulfato de plomo, decimos que la batería se sulfata. Seguro que habéis oído hablar, que mucha gente habla, que esta batería está sulfatada, ya está estropeada, digamos. Y eso es debido a los cristales de sulfato de plomo que se forman en los procesos químicos de carga y descarga de la batería. Bien, estos son los componentes y la forma que tiene de funcionar una batería, relativamente simple. Vamos a continuación a hacer unas pruebas, vamos a medir aquí la tensión que tenemos entre los bornes y luego vamos a ver cómo los vasos están conectados de 2 a 2 y cómo va sumando el potencial que tenemos desde el primero al segundo, del primero al tercero y así sucesivamente. Lo vamos a hacer primero con el multímetro. Pero antes de nada vamos a comprobar el nivel que tiene el electrolito en los vasos. Lo vamos a hacer con esta varilla de vidrio. La voy a introducir hasta que toque las láminas y en ese momento voy a tapar arriba para que no pueda salir el electrolito. Y al sacarla vamos a ver el nivel y el color del electrolito.
lo metemos hasta la lámina y lo sacamos. Bien, en este caso, como estáis viendo, tenemos aproximadamente 2 centímetros de electrolito. Es demasiado. Las láminas tienen que estar cubiertas con aproximadamente 1 centímetro de electrolito. Voy a devolver el electrolito al vaso y enjuagamos la varilla con abundante agua. Estas operaciones de mantenimiento, como es medir el nivel del electrolito en el vaso, las vamos a ver en un próximo vídeo, ¿vale? Os las voy a mostrar todas juntas, qué operaciones de mantenimiento debemos de llevar a cabo en una batería. Pues bien, como os digo, el electrolito tiene que cubrir las láminas aproximadamente aquí el multímetro, para que lo podáis ver, seleccionamos la escala de 20 voltios en corriente continua. Lo primero que hacemos es medir la tensión entre los terminales de la batería. Y tenemos 12,57 voltios. Esta batería, o a media carga. Esto también lo vamos a ver en las operaciones de mantenimiento. Como veis, entre bornes tenemos 12 voltios. Destapamos los diferentes vasos. Siempre con mucho cuidado, y trabajaremos con guantes, ya que estamos tocando indirectamente el electrolito. Y ahora vamos a medir el potencial que tenemos entre los dos primeros vasos, hasta que toquemos el contacto metálico de las láminas. Fijaros en el multímetro, tenemos 2 voltios, 2,16 voltios. Esto en el primer vaso. Si lo hacemos en el segundo, en este caso tenemos 2,22 voltios también. Si lo hacemos en el tercero, vamos a ver que tenemos el mismo voltaje, 2,30, y si lo hacemos en el cuarto, 2,27. Bueno, como veis, la mayoría de los vasos tienen 2 voltios y poco, 2,14, 2,20. Si ahora vamos midiendo desde el primero al segundo, sabemos que tenemos 2 voltios. Si lo mido en el tercero, nos marca 4,27, que es la suma del potencial que tenemos en el primer vaso más el segundo. Si ahora hemos conectado el tercer vaso en serie, vamos a tener la suma de los tres, 6,37. Comprobamos en el cuarto vaso y ya tenemos 8,48. Y por último, aquí tenemos 10,52. Bueno, ojo, perfecto, me encantó lo que hizo ese señor ahí. ¿Qué sucedería si yo tomara en este momento este con este, lo colocara y no me diera 4 puntos y pico, 4,6, sino que me diera 2,6? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, de aquí hay 2,6, ¿ok? Después acá pasa 4,6 o 4,9. ¿Qué sucedería si yo lo coloco aquí y está en 2,6, igualito que este? ¿Qué hago yo? Mido aquí y no me debe medir nada. ¿Por qué? Porque hay un daño en esta celda. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Es ahí donde viene el mantenimiento de la batería. Normalmente, ¿qué se hace? Esa tapa es adherida por calor. ¿Ok? Esa tapa la quitan normalmente. Internamente, usted va a encontrar una serie de conectores, de unas placas con unos conectores. Esas placas están debidamente unidas las positivas y debidamente unidas las negativas. Seguramente una de los topes de las placas, sea negativo o positivo, están abiertos. Usted tiene que coger todas las placas de la celda, porque estas son 6 celdas. Mira que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 agujeros, 6 topecitos, tengo 6 celdas. ¿Ok? Cada celda tiene un grupo de placas. Un grupo de placas positivas, un grupo de placas negativas. El grupo de placas negativas, yo veo si hay continuidad de corriente entre ellas. Si no hay continuidad de corriente entre ellas, ese es el daño. ¿Qué quiere decir? Que una de las placas no está haciendo el trabajo de
ejecutar el trabajo de generar, de entregar la parte negativa que le toca a él, o es positiva si es placa positiva. ¿Cómo sé yo cuáles son las negativas, cuáles son las positivas? Internamente las negativas son las que son de color gris y las positivas son de color ladrillo, ¿ok? Para que entiendan el por qué eso es así. En la fabricación, el plomo tiene unos compuestos para las placas positivas que quedan color ladrillo y para las placas negativas queda color gris, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes ven que esos muchachos compran baterías de segunda, los que pasan en los carros de mula, porque ellos toman las placas que quedan en buenas condiciones de esas baterías, ellos las miden con un multímetro, verifican su voltaje y hacen mantenimiento a esas baterías. Pregunta, profesor, ¿y eso sirve? Sí, señor, eso sirve. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos en Boiler también. Entonces, si lo haces allá, porque acá también no se puede hacer. Ah, porque allá tienen las máquinas para colocar la tapa nuevamente, pero nueva. Y queda como si fuera nueva la batería. ¿Qué tiene que ver la tapa con eso? Si yo cojo la tapa y la logro sellar, yo obtengo una batería nuevamente en buen funcionamiento. Después que tenga todas las precauciones del caso con sus guantes, porque ojo, aquí hay que trabajar con guantes grandes. Mira los guantes que tiene el señor, porque eso es ácido. Y una mascarilla puesta. Son medidas de bioseguridad que se utilizan desde antes de que pasara el COVID. El trabajar con plomo es muy delicado, muchachos. El plomo es peor que el COVID. El plomo se adhiere al cuerpo como si fuera una proteína. Y usted se engorda, se pone rosadito y bonito. Pero al cabo de tiempo después viene el cáncer. Es el problema. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Por qué nos marca 10,55? Es como si nos faltara un vaso entre medias. Y es porque yo estoy tocando las láminas, no directamente los bornes. Cuando toco los bornes es como si incluyéramos un vaso más y ya más 2 voltios tenemos los 12,57 que hemos medido antes. Bien, como habéis visto, una batería sencillamente es un conjunto de placas de óxido de plomo y plomo inmersas en un electrolito de agua y ácido sulfúrico. Y ese conjunto nos provoca unas reacciones electroquímicas que dan lugar a una corriente eléctrica. Lo que hacemos es agrupar diferentes vasos de forma que los conectamos en serie para ir sumando sus potenciales y alcanzar al final 12 voltios de corriente continua. Bueno, agregando más sobre esto, la corriente continua es esa corriente que tiene polaridad, ¿ok? La corriente alterna no tiene polaridad. ¿Cuál es esa corriente alterna? La que nosotros tenemos en las casas, la que tenemos en los talleres, la que tenemos en la calle. Esa es corriente alterna. Esa corriente no tiene polaridad. Esa corriente tiene una línea viva y tiene una tierra. Así sencillamente. Una línea viva y una tierra. Bueno, entonces no hay polaridad, no hay positivo y negativo ahí. Eso es en corriente continua, no en alterna. ¿Ok? Para que entendamos eso. El generador de corriente alterna puede llegar a ser un generador de corriente continua. Generador de corriente alterna, pero por medio de unos diodos pasa corriente continua. ¿Ok? Entonces la batería, cuando consume esa corriente, ella la acumula. Y después de acumular es que la va a entregar. Eso es lo que hace ella. Bueno, resulta que sucede si el nivel de electrolito se baja. Al bajarse el nivel de electrolito, el nivel del proceso de la batería internamente cambia inmediatamente. Ya no es Que es lo que tenemos en la mayoría de las baterías. Entonces, lo que tengo que mirar es eso, de que voy a observar cuando tengo el nivel bajito. Cuando tenga el nivel bajito, inmediatamente voy a coger agua desionizada y le voy a agregar cuál es el nivel de este agua para observar. Resulta que del otro lado hay una línea aquí. Hay una línea que está por debajo de la tapa.
esa línea me indica a mí cuál es el nivel mínimo de electrolito que yo debo tener en la batería. Al tener yo el nivel mínimo de electrolito, yo puedo adicionar agua a cada uno de los vasos. ¿Para qué? Para que la batería logre producir el ácido normal de ella y genere la corriente que necesitamos. Entonces, de esa forma tengo una batería con suficiente ácido y puesta para mantenimiento. Vamos a ver cuáles son los mantenimientos que se le deben hacer a esa batería, como lo veníamos haciendo. Hola amigos, en el vídeo anterior hablamos de cómo funcionaba una batería y de qué componentes costaba, y en este vídeo vamos a ver qué operaciones de mantenimiento debemos llevar a cabo en la batería para que funcione adecuadamente y podamos alargar su vida útil. Eso sí, si estamos hablando de una batería como esta que estamos viendo, que tiene diferentes tapones y podemos acceder al electrolito, podemos medir su densidad, podemos añadir agua destilada en caso de que sea necesario. Todo esto en baterías completamente estancas como las que venden hoy en día es imposible, y ese tipo de baterías tienen una vida útil de 200-300 ciclos, cuando una batería, si está bien mantenida, tiene una vida útil mucho mayor. Parece que la obsolescencia programada también está detrás de, y lo que buscan es que cambiemos más frecuentemente de batería en nuestro vehículo. Pero bueno, todavía quedan muchas baterías en las que podemos realizar un mantenimiento. Antes de ponernos a trabajar con la batería, recordemos que tiene un electrolito en el que va disuelto ácido sulfúrico. Es un ácido muy corrosivo, por lo tanto tenemos que tomar medidas de seguridad. Primero vamos a proteger nuestros ojos con unas gafas y después vamos a proteger nuestras manos con unos guantes. En este caso son guantes de nitrilot. Podéis utilizar también unos guantes de látex. Lo primero que nos vamos a fijar en nuestra batería es en la carcasa de polipropileno. Vamos a revisarla por todos los lados y vamos a comprobar que esté en buen estado. Primero, que no presente grietas ni roturas en su superficie y que no pierda electrolito. Si vemos que pierde electrolito, puede ser muy peligroso y puede corroer algunos elementos de nuestro vehículo, como pueden ser manguitos de goma o partes metálicas. Tenemos que tener mucho cuidado. Si vemos que la batería tiene una pérdida de electrolito, la cambiaremos inmediatamente. Después de esa revisión de la carcasa y que se encuentre en perfecto estado, vamos a fijarnos en los tapones que tienen los laterales como medida de seguridad contra sobrepresiones en el interior de la batería. Estos tapones tienen que estar en su posición. En este caso tenemos aquí uno a cada lado, y si comprobamos que hemos perdido uno de los tapones, lo tendremos que reponer inmediatamente, puesto que como la batería va en nuestro vehículo al moverse, el electrolito en el interior se va moviendo, podemos tener pérdidas del electrolito por estos agujeros que tiene en los laterales. Tercer aspecto que tenemos que revisar en nuestra batería. Muchas veces en las baterías que llevan tapones, los tapones quedan flojos y en el proceso de carga el electrolito puede burbujear y salir fuera de la batería a través de la abertura que deja el tapón. Y al final se nos forma aquí una marcha blanca del electrolito que se ha evaporado. Por lo tanto, revisaremos que los tapones están todos bien colocados y bien apretados y realizaremos una limpieza superficial con un paño para eliminar esos depósitos blancos de sulfato de plomo o del electrolito que se ha evaporado. Bien, una vez que tengamos la carcasa bien limpia, realizaremos también una limpieza en los bornes de la batería. Y esa limpieza la vamos a hacer con un cepillo de púas de alambre. Puede ser un cepillo tan grande como este o un cepillo más pequeño. Limpiaremos muy bien los bornes para que queden con este color de plomo. Vamos a eliminar con el cepillo los depósitos blancos, los cristales de sulfato de plomo si los tuviera. Y una vez que los dejemos bien limpios y coloquemos lo que es el terminal con el cable de conexión para la carga y descarga de la batería, se protegían los terminales con vaselina. Se da una capita de vaselina y con esa capa de vaselina también lo que se hacía es se protegía el borne, el metal, del contacto del aire para evitar su oxidación y la deposición de sustancias en el terminal. Bien, una vez comprobados esos puntos, lo que tenemos que hacer es revisar el nivel del electrolito en la batería. Quitamos los tapones
Y en este caso yo voy a utilizar una varilla de vidrio porque de esta manera también voy a poder apreciar el color del electrolito en cada vaso. El electrolito tiene que ser un líquido transparente, no puede ser un líquido pardo que nos va a indicar que el electrolito está sucio. Para ver el nivel del electrolito, lo que voy a hacer es introducir este tubo de vidrio a modo de pipeta. Cuando con la punta inferior esté tocando las láminas, voy a tapar arriba, lo voy a extraer y el nivel de láminas va a quedar marcado. Vamos a verlo. Lo introduzco hasta que toco las láminas, tapo arriba y lo extraigo. Y fijaros, en este caso tenemos como unos 2 centímetros de electrolito. Es demasiado. Las láminas tienen que estar cubiertas por 1 centímetro aproximadamente de electrolito. Por lo tanto, cuando se ha añadido agua destilada a esta batería, en este caso se han pasado. Tocamos la lámina y lo extraemos. Vemos que este vaso tiene algo menos de electrolito, como 1,5 centímetros, pero también está bien. Tocamos y extraemos. En este caso también tiene algo menos, como 1,5 centímetros también. Tocamos la lámina y lo extraemos. 1,5 centímetros. 1,5 centímetros aproximadamente. Y 1,5 centímetros. A continuación enjuagamos la varilla en abundante agua para diluir el ácido y no quemarnos. Y como hemos visto, esta batería, pues a la hora de añadir el agua destilada, cuando han hecho el mantenimiento, se han pasado de cantidad, porque con 1 centímetro que cubra las placas es más que suficiente. Si hacemos la prueba y vemos que el nivel de líquido que cubre las placas es inferior a 1 centímetro, en ese caso tendríamos que añadir agua en los vasos, o en aquellos que lo requieran, en los que el nivel sea inferior a 1 centímetro, como hablamos. Y siempre vamos a añadir agua destilada. En este caso, como veis, es un agua destilada desionizada. No hace falta que sea desionizada. Desionizada significa que lo han pasado por unas resinas intercambiadoras de iones y han desionizado, han quitado todos los iones del agua. Insisto que para la batería con agua destilada no es. Bueno, agua desionizada. Un ejemplo clásico de agua desionizada es el agua lluvia. ¿Okay? Bueno, agua desionizada, por favor, la agradezco. Por favor. No lo bajaron en la esquina de Disney, imagínate tú, así lo tendrían analizado. Le pidieron cédula, no, lleva acá. Ya no van a saber ellos. No, la policía la policía, ¿no? Bueno, le agradezco no abrir los micrófonos, que es una norma que tenemos dentro de los grupos del SENA para evitar estos problemas, ¿ok? Recuerden que las sesiones son grabadas y sus compañeros necesitan algo de calidad también. Bueno, muchachos, seguimos, continuamos para no pararnos en esto. Cuando le hablan de agua desionizada, fíjate que yo le hablé de agua desionizada, no destilada, estoy hablando de agua lluvia. El agua de lluvia tiene esa cualidad, es ionizada. Usted toma agua de lluvia y sirve para poderla agregar a una batería, ¿ok? Entonces, esa es una fuente de energía que tenemos nosotros. El desionizado, la misma tierra lo hace, ¿ok? Profesor, ¿Qué digan? disculpe, para agregar el agua desionizada, básicamente es quitarle, como dice el video, los iones de carga negativa que tenga el agua. Pongamos, no sé si alguna vez han hecho el experimento de coger agua o echarle sal y poner dos cables y pasar energía. Exacto. Esa agua, al echarle sal, ahí lo que estamos haciendo es agregándole iones de carga para que la corriente pase. Perfecto, eso es lo que están haciendo. Por eso que uno al utilizar la sal de mar, sal marina, desioniza más rápido, porque precisamente la sal marina es más potente, más fuerte, y hay más paso de iones precisamente en ese tipo de agua. Entonces, tenemos clarito esto, de que si yo no tengo agua
desionizada porque la venden en la tienda, pero está lloviendo, yo puedo coger como un recipiente agua de esa y se la puedo agregar a la batería. Y es agua de calidad, porque al contrario, ese desionizado es de mejor calidad que el que te venden en la tienda. Entonces, porque es natural, es de la tierra misma, ella te lo produce. Ya, pero nosotros, por no atender a veces, ojo, a veces no atendemos a las explicaciones que nos dan, nosotros nos da miedo, caemos en el miedo. Y de eso se trata, que nosotros les expliquemos las cosas para que ustedes entiendan qué es lo que el proceso químico que sucede aquí en esta batería. Bueno, eso que Sí, el señor te habló claro. de una limpieza para precisamente eliminar todos esos sulfatos que se acumulan aquí en los bornes, ¿ok? La batería. Resulta que usted limpió la batería, los bornes de la batería, pero se le olvidó algo. No limpió o no fue allá precisamente a los bornes o al sitio donde está el chasis del vehículo. Recuerde que la parte negativa va para el chasis y esa es la parte que me hace a mí guerra en cuanto a el no encendido de los vehículos. Si el chasis acumula demasiado óxido, la oxidación me sirve de aislante. Entonces no me va a encender el vehículo. Puedes hacer lo que te dé la bendita gana, que no te enciende. A mí me tocó hacer algo con un vehículo viejísimo. No estaban empuja, a gasolina, empuja. Yo me quedé mirando todo y dije, ese carro no prende. Métanlo aquí al taller. Lo metieron al taller, saqué una pulidora con una grata y le dije a un muchacho, más un favor, quíteme la tierra y me le da grata a todo el chasis. Empezó a darle grata al chasis. Cuando ya terminó de darle la grata al chasis, vine y le dijo, ahora conecte todos los bornes normalmente como estaban. Préndalo. Prendió enseguida. Y todo el mundo me quedó mirando. Profe, ¿qué le hizo usted? Y yo nada, lo que hicieron, limpiaron precisamente la superficie tierra, la corriente fluyó, los electrones fluyeron y el vehículo inmediatamente dio encendido porque le diste corriente al motor de arranque. Así sencillo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros empezamos, hechos los locos, a tirarle a todo. Señor, lo primero que yo tengo que hacer, no enciendo un vehículo tempranito. Cuando usted vea un vehículo temprano, eso está en frío, ¿ok? Arranca en frío. El motor dice cuando está en arranque en frío, tiene problemas. Si es un motor de maquinaria pesada, él tiene unas bujías de precalentamiento. Esas bujías de precalentamiento yo tengo que esperar que al colocar yo la llave en on, esas bujías ya han calentado y me han dado una señal precisamente en un LED, en el tablero. El tablero se pone de rojo a verde. Inmediatamente me está diciendo, enciende, que ya están las cámaras precalentadas. Al encender, él va a encender normalmente, porque ya él me dio esa señal. Pero si yo no tengo en cuenta el procedimiento de encendido de los motores diésel, yo cometo animaladas y locuras. Como por ejemplo, así como lo enciendo, ojo cuando lo voy a apagar. Un motor diésel no se debe apagar inmediatamente cuando viene de trabajar varias horas, porque él tiene un turboalimentador y el turboalimentador tiene un eje que se va a flectar si yo lo apago. ¿Por efecto de qué? Por efecto precisamente del calentamiento del eje, porque esos álabes del turbo son impulsados por los gases de escape y esos gases de escape están entre 900.000 grados centígrados. Y ahí corre una temperatura aproximadamente de 250 grados. A lo que usted frene ese señor, inmediatamente el mismo peso del eje te lo va a torcer y dañas el turbo y no te arranca el motor. Entonces, el malo no es el motor, el malo es usted, que no tiene la precaución de mantener el vehículo encendido en ralentí durante un tiempo modesto para apagar. Igualmente la batería tengo ese problema. El problema es que si no arranca el motor, no creas que es la batería.
Si la batería me está dando 12.6, quédate quieto, cálmate. Ya es cuestión de coger ese multímetro que tienes ahí y empezar a hacer mediciones. ¿Cuáles son las mediciones que vas a hacer? Colocas el positivo aquí, el positivo del multímetro, y el negativo me lo vas a colocar en el chasis. Vas a empezar a caminar el chasis con el negativo y te debe dar 12.5, 12.5. Si ese señor empieza a bajar, hay un sector del chasis que me está sirviendo de aislante. Entonces debo eliminar esa capa de aislante, como con grata o con lija, a lijar el chasis para que esa capa de aislante desaparezca, y no es la batería. Entonces se dan cuenta que muchos errores cometemos nosotros, porque es que no nos informan. Están acostumbrados simplemente a dar una bendita clase explicando que esto tiene una placa positiva, una negativa, tiene unos topes, tienes unos bornes, tienes que medir esto, pero y tienes que agregarle agua, y ya eso todo. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dígame. Eso pasa también para los carros de gasolina. Para todo. Esto me ocurrió con un vehículo a gasolina. Esto que le estoy explicando. La famosa carcacha, que le llamaran así, y no encendía. Y cuando la limpiamos la parte del chasis, inmediatamente encendió el vehículo. Y razón por qué tomé esa decisión, hombre, porque la batería era nueva. Y enseguida dije, yo no dudo de la batería. Yo la medí, hice las pruebas de la batería y me quedé quietecito. Y dije, bueno, ahora sí, porque el chasis es el del problema. Que hice la medición, coloqué el positivo aquí y el negativo en el chasis, que empezó 12.5, ahí mismito, pero ya empecé a caminar y se empezó a caer. No llegaba ni a 11.9. Cuando Profe, ya empecé a limpiar, inmediatamente empezó a tomar las mediciones correctas la batería. Y de esta forma pude detectar que el daño no era la batería, sino el chasis, que tenía un aislante, una capa de aislante, y esa capa era oxidación. Otra alternativa que tiene, muchachos, venden en la tienda bicarbonato, cogen el limón con un cepillo y me limpian los bornes. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Ok? Todos los bornes me los limpias con bicarbonato y limón. Igualmente los bornes de los alambres, los cables que van a la batería, esos me los vas a limpiar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es quitar toda esa capa que se ha formado, que es un aislante, y en este momento voy a impedir que fluyan los electrones. Esto es electricidad, muchachos. Entonces yo tengo que manejar esto como lo que es, como electricidad, y no hacer locura. Bueno, suponiendo que la batería mida menos de 12 voltios. Dígame, Álvaro. En el caso ese que usted menciona de conectar la batería al chasis, cuando uno conecta el tester inverso en polaridad continua, él me marca un negativo. Ahí en esa opción de conectar la batería con el chasis, ¿también me va a marcar el negativo o me va a marcar normal? Ya, para ver si lo estoy conectando bien, es la pregunta. Ya te entiendo. Bueno, lógicamente que no vas a poder poner el negativo en el positivo, porque el positivo es más grande, tiene mayor diámetro que el negativo. Esa es una de las alternativas que enseguida te va sacando y te va diciendo, esto no va aquí. Ya, al tratar de ponerlo, no puede. Entonces tú te das cuenta, si este es más pequeño que este, entonces ya toma la decisión de que no, vamos a colocarlo como es. Ahí te das cuenta que estás inverso, tienes inverso el conector. Pero con el chasis, tú te lo está haciendo, usted me indica que lo tenemos que hacer es con el tester, con las puntas del tester. ¿Por qué lo estoy haciendo? El tester también trae figuras de lunes. Estoy verificando si hay una continuidad de corriente entre la batería y el vehículo, porque el vehículo totalmente es un conductor. El chasis del vehículo es un conductor. ¿Qué sucede con los vehículos cuando se chocan? Se rompe la tierra inmediatamente. Hay un sector de la masa que tiene menos corriente que la otra, porque lo soldaron, porque lo enderezaron, inmediatamente cambian las propiedades eléctricas del material. Por eso es cuando usted ve que un vehículo se estrella, normalmente toman la decisión de colocarle la tierra por fuera, porque ya esa masa ya no va a dar la misma tierra de antes.
Entonces, ¿qué pasa? Que la conducción es menor de un lado que de otro. Y hay unas luces que van a ascender más leves que las otras. Pero es debido a esto, a la conducción que hay en el chasis, porque sufrió un golpe. Entonces, ahí acumulo yo esa experiencia de ir acumulando todos estos conocimientos y de ir sabiendo cuál es el mantenimiento que yo voy a ejecutar a una batería. Bueno, ojo, estoy en la batería, no he salido de ella todavía, ¿ok? Ya sé, bueno, primero lo que hago es, con un densímetro puedo medir la densidad del líquido para ver si la tengo o no la tengo, ¿verdad? Segundo, voy a medir el nivel. Tercero, voy a medir el voltaje entre vasos. Cuarto, voy a medir el voltaje entre bornes. Debe ser 12.5. Profe, eso sucede si la batería tiene menos de 12. Si tiene menos de 12, quiere decir que está descargada, ¿verdad? Profe, ¿por qué se descargó? Tuvo que haber algún motivo. Eso no se descarga por descargarse. ¿Cómo la cargo? Puede ser con otro vehículo, colocando en paralelo, ojo, en paralelo las baterías para que se cargue la una con la otra. Ya cuando esté cargado, que me esté dando 12.5, vengo yo y la traslado a mi vehículo. Y de esta forma puedo encender el vehículo y tener ya una medición normal. Si yo no tengo un tester, un multímetro, un multímetro digital que sea automotriz, sea garantizado, lo mejor que puedo hacer es no meterme o someterme a verificar un sistema eléctrico. Porque yo empíricamente no voy a poder arrancar un vehículo. Se necesita que sea mago. Porque con los instrumentos que yo puedo decir, hombre, esto está así, esto es lo que tiene. Para eso son los instrumentos. No para adivinar. Yo no puedo estar adivinando, limpiando todo y adivinando. No, eso no es así. Suponiendo que no arrancó el motor y tiene 12.6 la batería. Bueno, hay un problema ahí. No se sabe qué es. Yo limpié el chasis. Hay corriente en el chasis con la batería, pero no arranca el motor. ¿A dónde tengo que ir? Me tengo que ir no al alternador, porque el alternador es un generador de corriente y la batería está cargada, tiene 12.5. O sea que el alternador está trabajando bien. ¿Quién está trabajando mal? El motor de arranque. Me tengo que ir para allá. Entonces, vamos a ver el motor de arranque, caballeros, inmediatamente. ¿Ok? Entonces, vámonos de una vez. Motor de arranque, de una vez. Aquí en YouTube, vamos a verlo enseguida. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Dígame. Dígame. Álvaro, dígame. Dígame, Álvaro. Lo estoy escuchando. Disculpe, tuve problemas con el micrófono. Okay. Usted mencionó algo importante ahorita en el caso de la batería, que cuando la batería era nueva, usted pues tomó la decisión de revisar el chasis. Perfecto. Porque es que ya enseguida entré en duda. Si yo tengo una batería nueva, la mido y enseguida la hago bien y enseguida miro, epa, esta batería no tiene nada, ni el alternador tampoco. ¿Por qué? Porque ya está cargada. Entonces, ¿el daño dónde es? Es de aquí para allá. O sea, ¿quién arranca el motor? El motor de arranque. Esa es una alternativa, ojo. Puede ser el motor de arranque, pero también puede ser suficiente. Yo analizo si puede ser un inyector. Así sencillo. ¿Ok? O también puede ser que el motor arranca con el primer pistón. Yo tengo que analizar el primer pistón siempre. Todo lo del primer pistón, porque él es el que arranca el motor. Entonces yo tengo que verificar a ese señor para ver qué es lo que pasa. La otra que tengo que verificar, resulta que yo tengo el problema de que ya tengo todo limpio, todos los bornes, limpio el chasis, verifico inmediatamente la batería, está bien todo, me voy al motor de arranque, empiezo a hacer las pruebas del motor de arranque. El motor de arranque normalmente él me considera 5 segundos para entregarme precisamente la corriente. ¿Ok? 5 segundos. Entonces, ¿qué debo verificar ahí en ese motor de arranque? Vamos a mirar.
precisamente motor de arranque, funcionamiento, vamos a verificar cómo es un motor de arranque internamente. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a compartir pantalla porque no estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿Ok? Partimos pantalla precisamente con funcionamiento del motor de arranque. Y arrancamos. Ojo, vamos lento, no voy a correr. Es más, a las 40 termino porque tengo las 4 otras y termino en la otra clase. El alternador con el resto de elementos, ¿ok? Para poder terminar el sistema de encendido. No vamos a correr, ¿ok? El motor de arranque transforma la energía eléctrica suministrada por la batería en energía mecánica. El relé sirve para maniobrar una corriente elevada mediante otra pequeña. El devanado del relé está compuesto por un devanado de atracción y otro de retención. Durante la tracción, se produce una fuerza magnética más elevada. Bajo la influencia de la fuerza magnética, la armadura es atraída hacia el interior del devanado, aplicando el contacto móvil contra los contactos fijos. Por medio de un anillo de guía, la palanca de engrane empuja el arrastrador y el piñón contra la corona dentada, girando al mismo tiempo estas piezas a causa del efecto de la rosca de gran paso. Al final del recorrido del deslizador, los contactos del relé se cierran, permitiendo el paso de la corriente para el motor de arranque. Al accionarse el relé y cerrarse los contactos, la corriente pasa a las bobinas inductoras creando un campo magnético. Una vez recorridas las inductoras, la corriente pasa a las bobinas del inducido a través de las escobillas, creándose otro campo magnético. Al girar las bobinas del inducido y estar en la misma posición y sin moverse las escobillas, se consigue que las diferentes espías del inducido queden afectadas constantemente por el efecto de repulsión de las líneas magnéticas. El motor comienza a girar. El acoplamiento libre de rodillos embraga el piñón con el arrastrador, de tal manera que, cuando el árbol del inducido gira, pulsando la corona dentada, el piñón es arrastrado. Los rodillos se mueven sobre una rampa de deslizamiento. Pero al girar este más deprisa que el árbol del inducido, se interrumpe la unión cinemática de fuerza. El muelle garantiza que los contactos se separen después de la desconexión. Bueno, resulta que en este momento Hacemos parte. yo puedo encontrar lo siguiente. El motor de arranque es un elemento eléctrico como si fuera un motor de asíncrono, así sencillo, que yo le doy corriente y él me arranca enseguida a alta velocidad. Él tiene una parte que se llama bendy, ¿ok? Vamos a adelantar esta propaganda que está aquí para que me muestre la imagen, para yo darle a ustedes precisamente la imagen. Voy a dejarla que se corra. Ese bendy tiene como prioridad entregar en movimiento el piñón de arrastre. Ese piñón de arrastre tiene una función: matar la inercia que tiene en este momento precisamente el cigüeñal con los diferentes pistones, ¿ok? Entonces, al matar la inercia, yo inmediatamente
voy a encontrar que este señor que está acá arriba, que le llamo Bendy, ¿ok? Eso le llaman Bendy porque la marca de los sistemas eléctricos mayormente era marca Bendy, no porque esto se llame Bendy, ¿ok? Esto es una bobina de arranque. Esto tiene dos electrodos de arranque en donde entra la corriente, magnetiza y crea un campo magnético, y entonces al chocar los topes inmediatamente corre la corriente de un sitio a otro, la induce hacia un inducido, y este señor que está acá empieza a dar vuelta inmediatamente. Bien, este señor ahí activa una palanca, esta palanca que se le llama Bendy, accionándola hacia adelante, viene y acopla estos dientes hacia la volanta de inercia del motor. Al coger la volanta de inercia del motor, vence inmediatamente esa inercia que tiene el motor y empieza a mover los pistones. Empiezan los pistones a comprimir y a ejecutar todo el proceso de encendido. ¿Ok? ¿Eso cuánto dura? 5 segundos. Inmediatamente este señor sale y deja de funcionar. O sea, que un motor de arranque no funciona constantemente. Debe estar funcionando intermitente. ¿Cuántas veces tú prendí y apagas el motor? O sea, que el motor de arranque inmediatamente arrancó el motor, ya empieza a descansar, ya no arranca más. Ya él está tranquilo, ya hizo su trabajo. Entonces, el trabajo número 1 lo hace el Bendy, lógicamente. Si el Bendy tiene la continuidad constante al estar energizado, la bobina, quiere decir que debe haber continuidad desde aquí hasta la entrega, ¿verdad? Esa continuidad se la mido yo. ¿Cómo se la voy a medir? Con un multímetro precisamente en un símbolo que es de diodo. Yo lo coloco ahí. Vamos a mirar ese símbolo de diodo en la web y te lo voy a mostrar para que tú lo veas, ¿ok? Aquí tenía yo listo el alternador, pero el alternador lo vamos a ver en la próxima para que lo veas en este momento. Vamos a mirar el símbolo diodo. Símbolo diodo. Para que me entiendas dónde vas a colocar. Este es el símbolo que vas a encontrar en el multímetro. Ahí le vas a colocar ese señor. ¿Para qué? Para medir la continuidad que yo tengo. ¿Continuidad qué quiere decir? Hombre, si un cable, si una corriente llega a su destino final, yo debo coger todos los cables, uno por uno, de la batería y del motor de arranque y verificarle si tienen continuidad. Es lo primero que debo hacer. ¿Antes de qué? Antes de coger la batería y el motor de arranque. Verificar continuidad de los cables. Verifico continuidad entre la batería y el chasis. Verifico continuidad entre la batería y el motor de arranque. De esta forma estoy yo observando si la corriente que se genera en la batería está llegando al motor de arranque. Y también de otra forma, si los elementos que transportan esta energía están en buenas condiciones, porque pueden estar partidos internamente. Y eso es lo primero que yo debo verificar precisamente con el multímetro. Entonces, el orden de mantenimiento de un motor, en el sentido del motor de arranque y en el sistema encendido, debe ser medir la continuidad de todos sus elementos para ver si están funcionando en buena forma. ¿Ok? Veamos las partes de un motor de arranque. Inmediatamente lo voy a ver enseguida, para no ir a perder tiempo a buscar una presentación que yo tengo ahí, pero es mejor verla acá. ¿Qué observas aquí en esta conexión que está aquí? Puedes observar que tienes el conector positivo de la batería a la solenoide. De la solenoide, mira que viene una conexión hacia el motor de arranque. ¿Ok? Y de aquí, precisamente, del positivo va hacia la llave. O sea que la llave hace cierre de circuito. Y de la llave hacia la tierra de la bobina. Entonces, a quien tengo que tener yo mucho cuidado de no dañar es a la bobina. Porque la bobina es la que me crea el campo magnético aquí y es la que me une la corriente para que arranque este señor que está aquí. Ella posee una palanca, que esa palanca se le llama Bendy. Esta palanca coge y impulsa la parte del piñoncito hacia adelante, hacia el motor, hacia
hacia la volante de inercia, eso se le llama bending. Y esa palanca, yo debo verificar si se está generando el campo magnético en la solenoide, esa palanca se va a mover, lógicamente. Pero si no se mueve, quiere decir que esta solenoide está en malas condiciones o uno de sus cables está en malas condiciones. Eso es lo que yo voy a verificar. Entonces, yo miro continuidad desde aquí hasta aquí para ver si está llegando corriente, si ya hay continuidad. Si el multímetro me pita, porque al medir continuidad debe pitar, quiere decir que hay continuidad. Mido continuidad de aquí a la llave, de la llave acá al motor. Eso es lo que yo debo mirar primero. De aquí el negativo al chasis del motor. Debo mirar del positivo de la batería al chasis del motor. Significa que hay 12.5. Después que voy a entrar yo a los componentes a verificar y a probarlo uno por uno. Entonces yo no puedo hacer mantenimiento, pretender hacer mantenimiento si yo no he pasado primero por los cables del vehículo, ni por el chasis del vehículo, sino que voy a entrar directo, entro a la candela de una vez. Ya enseguida ya, lo primero que hace uno es preguntarle a la persona, ¿qué fue el último que hiciste tú ayer en la noche? Antes de acostarte y guardar este carro. Él te tiene que decir la verdad. Tienes que preguntarle si lo metió en arroyo, en alguna cosa, tuvo que haber hecho algo. ¿Cuál es el problema número uno de los vehículos? El sulfato, se sulfata demasiado rápido. Entonces, eso es lo que yo debo tener pendiente en estos sistemas. ¿Ok? Bueno. En la próxima, vamos a verificar precisamente las pruebas que se le ejecutan al motor de arranque. Inmediatamente vamos a arrancar con el alternador, ¿ok? Y los mantenimientos que se le ejecutan al alternador. Entonces, siendo más por hoy, vamos a dejarlo así para que en la próxima hablemos precisamente de mantenimientos del motor de arranque y mantenimientos del alternador. Y así le damos cabida ya al curso completamente. Y ahí vamos a darle ya el toque final y esperando que ustedes me manden todas las actividades para calificar totalmente el curso, ¿ok? Recuerden, hay una ficha que termina primero, creo que termina hoy o el martes, y la otra termina el miércoles, ¿ok? Yo voy a ir calificando la primera, pero vayan enviándome todas las actividades para yo poder hacer lo propio. Vamos a dejar de grabar inmediatamente y compartimos asincrónicamente precisamente